trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digan lá si es sí o Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a una jornada que parecía muy especial porque hay elecciones en 4 provincias, porque hay secuela de los líos, Javier, de la capital federal, sí. del Esquirlas entre Mauricio, Patricia, Horacio, la historia esta de incorporarlo a Schiaretti, que no sabe dónde queda Corrientes. Hay Esquirlas en Córdoba, hay Esquirlas en Córdoba también. Exacto. También vamos a hablar de eso. Pero hoy va a haber una noticia bomba. Y esto lo manejaron, lo empujaron desde algunos sectores, no sé si del Instituto Patria o de quién. La noticia bomba estaba referida a Guado de Pedro. Guado de Pedro en este momento está en Tucumán y no piensa dar ninguna novedad importante. Pero hoy lo que se armó desde toda la tarde es que Guado de Pedro iba a anunciar a su compañero de fórmula y que su compañero de fórmula era de otra extracción política. Iba a ser un médico. Un médico. Un especialista en la cabeza. Sí, neurociencia. Neuro. No sé, yo la verdad que trato de no inmiscuirme en esas cuestiones, pero justamente era con el compañero Manes. Facundo Manes. Vamos por partes. Vamos a dejarlo en el rumor, ¿no? No vamos a explicarlo. Sí, claro. Primero, Guado de Pedro se ha tratado con Facundo Manes, como mucha gente. Como Cristina también. Como Cristina, obviamente, porque esto era como una decisión de Cristina. Sí. De que Cristina lo empujaba a Manes para que lo acompañara a hacer una gran apertura, etc. También ha sido atendido a Cristina, también ha atendido a Duhalde, que está sacando un libro ahora, pero eso es otra cuestión, después lo vamos a mostrar. O sea que hay una relación entre Guado y Facundo Manes. Sí. Facundo Manes me parece que no tiene mucho destino dentro de la Unión Cívica Radical. Por ahora no. Exacto. Mañana hay convención radical. Mañana la convención del radicalismo. Exacto. Bueno, lo cierto es que además se reunieron la semana pasada Guado de Pedro y Facundo Manes. Acá hay un obstáculo, que no es que uno es de un partido y otro del otro, porque los dos son generalistas. Sí. O sea que podrían ir en algún tipo de frente, de comunidad para salvar a la Argentina, como casi todos los que hacen coaliciones y frentes, que por otra parte ahora vence esta semana la presentación de todas las alianzas, el miércoles. Pero ahí el obstáculo es que Facundo Manes no quiere ser ni número 2, ni diputado, ni senador, ni nada. Claro. Quiere ser exclusivamente número 1. Bueno, él dijo hace poco que tenían que hacerle un trasplante de cerebro para cambiarle el deseo de ser candidato a presidente. Exacto. Bueno, él sabe de eso, de trasplante de cerebro. Lo cierto es que allá todo sigue bien, todos amigos, todos se siguen tratando, etcétera. Cristina con él, Guado de Pedro también, pero lo cierto es que le dijeron, mirá, vos llenás algunos teatros, nosotros llenamos estadios. Claro. Así que esa condición no existe. Terminamos con esa bomba, como decían los... De desactivarla. Sobre todo el kirchnerismo, ¿no? Sí, se planteaba como una novedad que podría anunciarse en las próximas horas. La más importante que yo creo hoy es casi una especie de broma. Una suerte de chiste, estas cosas a las cuales es tan inclinado ahora Horacio Rodríguez Larreta para mostrarse humano, cariñoso. Sí. Millennial, qué sé yo, no sé, mostrarse como otra persona, o sea, es como que son varias personas. Impostado. Entonces se fabricó un video con una ficción, como si fuera en la época de Freud, como si no hubiera cambiado el psicoanálisis, pero bueno, se tiró en el sofá,
y montaron una teatralización. Exacto, y le hicieron varias preguntas, algunas con más humor, con otras, pero hay una pregunta que ustedes quieren ver, que les vamos a mostrar, que para mí va a desatar realmente un conflicto superior dentro de lo que es el PRO, y que nos permite a todos nosotros ver la dimensión de la crisis que está viviendo ese partido, por el odio y el desprecio que Mauricio Macri le tenía o le tiene a Horacio Rodríguez Larreta. Pero también tenemos que ver lo que Rodríguez Larreta hace. Por favor, director. Voy a mostrar 4 fotos. Te sirvo acá el aparato electrónico. Este es el Pato Lucas, ¿no? Es el Pato Lucas. El Pato Lucas. El Pato Lucas. ¿Este quién es? Este es uno chiquitito que está con... Puta, no me acuerdo. Bueno, hay algo ahí también de... Sí, de negación, decís De vos. negación, quizás es Gaturro. ¡Gaturro! La figura de Nick. Sí, claro, con Nick. Nick es un ídolo. Esta es una baldosa de la ciudad, una vereda. Ajá. Mirá si hemos puesto veredas en la ciudad. Uy, hay uno que me dice sombrilla. Carlos Maslatón, un tipo súper inteligente. Sí, ¿Observaste Gaturro. Ustedes entienden. ¿Es necesario que se lo pase de vuelta? Del modo que le dijo Horacio Rodríguez Larreta a Mauricio Macri, que es un turro. Pero no era que Rodríguez Larreta no hablaba mal de los compañeros de coalición. Bueno, eso es otra historia. Se van a arreglar. Habla mal solapadamente, tal vez. Se van a arreglar entre ellos. Tienen tantas sociedades Sí, secretas. claro. Sí, tienen. ¿Vale la pena verlo otra vez? No. Tenemos otro video mejor que está relacionado con la victoria, el triunfo, el éxito, el contagio colectivo del candidato al cual la mayoría de los que participan en la próxima elección sean el frente del oficialismo, o sea, El frente de todos. el frente de todos, o el frente de la oposición, o sea, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, esa es la figura que más odian. Sin embargo, es una figura a la cual la mayor parte de la gente, o gran parte de la gente, parece impulsar, acompañar, estimular, como en este video. Fíjense. Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día Está bien, ya está. Es de este fin de semana en Entre Ríos. Eso fue el fin de semana, Entre Ríos, hace un rato. Y de ahí vino acá. Está acá presente, se llama Javier Milei. Vamos a hablar con él un rato largo, sobre todo a partir de una novedad. Novedad no es una novedad, es una confirmación, porque hoy tenemos elecciones en 4 provincias, de las cuales todavía los resultados faltan. Pero en Tucumán gana el oficialismo, en Corrientes gana el oficialismo, en Mendoza gana el oficialismo, de distintos partidos, pero gana el oficialismo. Y en San Luis ganaría el oficialismo si los hermanos Rodríguez Sá no hubieran No se ido... hubiesen peleado, claro. No, pero no es peleado. Sí, Si no van hubieran separados. ido a una guerra mortal, y cuando digo mortal, que no ocurre porque no se cruzan, también ganará el oficialismo. O sea que hemos tenido elecciones ya en... Sí, todos fueron siempre el oficialismo. En Neuquén se Bueno, es dividió, una especie de oficialismo pero también. También es lo mismo. Ahora digo yo, ¿por qué en la Argentina, si todo está tan bien en las provincias, si todos votan al oficialismo, si todos parecen estar contentos con eso, y si pensamos en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que posiblemente también gane el oficialismo, y en la capital federal, donde también gane el oficialismo, sean de partidos distintos, pero siempre oficialistas, ¿por qué este señor que tenemos invitado esta noche es tan peligroso en materia electoral para todos los oficialismos? Misterio, ¿verdad, Javier? Sí, muy, muy misterioso. Ya que estamos con Milei, hay una referencia que la semana pasada hizo un economista, que se llama Carlos Melconian, que alguna vez lo hemos tenido en el programa,
y que va a ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich en el caso de que Patricia Bullrich ganara las elecciones. Despectivamente, Melconian, aunque dice que los respeta, dijo que los colaboradores económicos que tiene Javier Milei, entre los que... Sí, Roque Fernández, Carlos... Y Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez, son profesores. Y como profesores es... Sí, dijo que faltaba gente que se ponga los pantalones cortos. Exacto. Y que veía una situación muy oscura hacia el futuro si Milei ganaba. Pero fundamentalmente lo que importa es lo que dijo de profesores, que le faltaba experiencia. Como si él tuviera experiencia, cuando lo único que fue en el Estado fue presidente del Banco Nación. Sí. Y Roque Fernández, al cual él en alguna medida descalifica como hombre experimentado para manejar la economía, fue 2 años ministro de Economía de la Argentina. Y Carlos Rodríguez era el asesor principal que tenía, casi su maestro. Y es cierto que Carlos Rodríguez es un profesor. Fue el profesor más joven de la historia de la Universidad de Chicago siendo argentino. Es curioso a lo que se llega en esta materia. Sí, vale todo. Exactamente, ¿no? Y por ser una cosa de la otra. Quiero, Javier, vos Javier, al otro Javier, ¿cuál será el número 2? ¿Javier García o Javier Milei? No sé, después lo discutimos. A ver si se enoja alguno. Vamos a otro país. Vamos a un video de un señor que se llama Bukele, del cual tenemos pocas novedades, o mínimas novedades. Presidente de El Salvador. Exacto, y sobre el cual tampoco sabemos mucho. Pero escuchemos y veamos lo que dice Bukele con relación a la reducción del gasto público. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Este decreto legislativo que estamos proponiendo tampoco despide a los empleados municipales. Los que se van son los puestos de confianza. Todos saben que El Salvador está es bien, un país director. pequeño. La forma que ha sido administrado... Es bastante importante lo que este hombre Sí, porque aparte dice. también redujo la cantidad de diputados, no solo redujo los municipios. Pero es toda una conmoción para verlo desde la Argentina, porque este es el personaje que eliminó la inseguridad en El Salvador, que es una inseguridad triplicada o multiplicada por no sé cuánto de la que ocurre en la Argentina y en la cual estamos todos preocupados. Porque salir a la calle en El Salvador en la época de los maras era como imposible. Bueno, pasó de ser el 5º país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de Latinoamérica. Donde casi no se cometen hechos delictivos. Por supuesto que hay objeciones por el método que utilizó, pero lo cierto es que le ha dado paz y tranquilidad y seguridad a los habitantes de su país. Ahora, esta cita, que en general debería ser conocida por casi todo el mundo, me hace acordar que Bukele más o menos asumió como presidente en el mismo momento que los Fernández, que Alberto Fernández y que Cristina Fernández. Y soportó las mismas maldiciones, la guerra, la pandemia. Exacto, y pudo eliminar el problema de inseguridad. Y además amenaza con terminar o estar terminando con el problema del gasto público brutal o exagerado que tiene en su país. La pregunta es, no solo por qué no lo ha hecho ahora Cristina y Alberto, sino también por qué no lo hicieron antes los otros gobiernos. Claro. En estos casos importa la decisión, importa también la inteligencia para hacerlo. Mejor no hablemos porque uno no ha estado en Salvador, no sabe cómo se vive, posiblemente sea otra cultura, pero son datos, hechos. Eliminó la inseguridad. Ahora está eliminando el gasto público superfluo. Está eliminando cargos. Está eliminando lo que el invitado de esta noche llamaría la casta política. Bueno, por eso tiene el 85% de la aprobación en el pueblo salvadoreño.
¿Te puedo hacer una nota de color? Acá quiere hablar Milei, ¿eh? Antes de que lo invitemos a hablar, ya habla Milei. ¿Sabes con cuántos miembros en el Poder Legislativo asumió Bukele? No. 0. Te das cuenta que cuando sabes lo que querés hacer, cómo hacerlo y Claro, tenés la convicción, no tenía se partido. hace. No tenía nada de representación en las cámaras. Y sin embargo, cuando vos sabés lo que querés hacer, cómo hacerlo y tenés la convicción, se hace. Por lo visto, le tiramos un centro o le dimos un penal a Penal sin Javier arquero. Milei, ¿no? Bueno, no te olvides que Daniel Scioli, él decía que él estaba a la derecha de Bukele. Ah, es cierto, ¿Te acordás claro. que En otra época. Bueno, vamos a un conflicto más que hay con relación a todo este proceso, sobre todo de la coalición opositora, porque la oficialista se desnuda sola. Ya después veremos el tema de Massa, que no se bajó como pensaban que se iba a bajar, y que cada vez en alguna amenazaban. medida tiene más números negativos en contra, pero él tiene mayor afirmación para ser candidato a presidente. mayor voluntad. Lo cual revela no solo una intensidad de trabajo que no tienen otros hombres del gobierno y adherentes al gobierno, y también una voluntad realmente... Y una cosa psicológica, si querés, porque él la mayoría de los problemas los patea para el próximo gobierno, pero él quiere ser el próximo gobierno, Exacto. con lo cual también es una cuestión que carece un poco de sentido, no solucionar los problemas actualmente. Ustedes saben que en el conflicto entre Luis Juez y Horacio Rodríguez Larreta, por el propósito de Rodríguez Larreta de incorporarlo a Schiaretti en Juntos por el Cambio. en Juntos por el Cambio, con escasa compañía de los radicales, pero ahí se generó una situación media en la cual Mauricio Macri salió a respaldarlo a Juez. Pero la verdad es que Juez y Mauricio Macri se llevaban muy Sí. mal. De hecho, Y Mauricio Macri no lo quería, nunca lo quiso. nunca lo quiso, salvo en la última etapa, como Rodríguez Larreta lo empezó a perfumar a Juez. Y la historia es por qué están peleados Luis Juez y Mauricio Macri. Lo contó en este programa Ignacio Zuleta. Vale la pena recordar el episodio. Porque todos sabemos que si algo no quiere Macri en Córdoba es que Juez sea ni candidato ni gobernador. Y eso tiene un nombre y vos lo sabés. Germán Cámara. Lo que le hizo Convengamos. Juez a Germán. Esa Sí, es la sí. frase de Macri cada vez que le han preguntado sobre el tema de Juez. ¿Sigue preso Germán? No. Sí, creo que estaba detenido en la casa. Macri, en uno de los viajes de Córdoba el año pasado, fue a la oficina de Juez a decirle que él no debía ser candidato a gobernador. Bueno, esto nos revela que hay muchas cuestiones que nosotros no sabemos, que hay periodistas más interesantes que sí las conocen, pero realmente revela un estado de caos dentro de esa organización realmente impresionante. La patada que le trató de dar al propio PRO en Córdoba, Horacio Rodríguez Larreta, y la situación en la cual la otra fracción del PRO, que es la de Macri, en la cual siempre él fue un favorito en Córdoba, estaba en conflicto con Luis Juez. Sí. No sabemos todavía cómo termina, pero sí sabemos, Javier, que ya está en evaporación el proyecto antes de las elecciones de Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, de incorporarlo al gobernador Schiaretti, al frente, A la coalición de Juntos por el Cambio. a lo que sea. Sí. No va, por lo menos por ahora. No, y que el que está en Córdoba está el problema también, porque la estrategia de Schiaretti también impactó allá, y fíjate que Yayora, que es el competidor de Luis Juez, por ahora guardó silencio, no fue de los que se enojó con esta alianza. Espera que esto No sabe qué decir porque están viendo con preocupación que esto en general les generó más problemas que soluciones. Lo cierto es que si gana Juez, va a decir que ganó gracias a oponerse al negocio de Rodríguez Larreta, Luis Juez, Rodríguez Larreta, Yarzola, Schiaretti, etcétera. Y si pierde, les va a echar la culpa a ellos. Este es el final. Hay sí una incorporación
que en esta... En Juntos por el Cambio. En Juntos con este Cambio, En la que todos estuvieron de acuerdo. aparentemente, que es la de... José Luis Esper. No se sabe cómo ingresa José Luis Esper porque Todavía no parece... anunció, él dijo que iba a ser candidato a presidente, pero ahora se especula que podría bajar nuevamente a la provincia de Buenos Aires. No sé, veremos qué es lo que pasa. Pero hay una pregunta que a mí particularmente me sorprende. Si en la capital federal el PRO o la coalición decidió bajarlo al médico Quirós como candidato a participar en la interna, lo hizo por una razón, porque no medía lo suficiente para participar en la elección interna. Las encuestas. Entonces lo tiraron para abajo y le dijeron que se fuera a la casa o al hospital italiano donde atiende. Ahora bien, si a Quirós lo voltearon porque no daba, ¿por qué lo incorporan a José Luis Esper, que no sé si va a dar o no va a dar, pero que realmente, según las mismas encuestas, reúne un número quizá insuficiente o parecido al que puede tener el compañero Quirós? Un misterio a resolver en esta historia. Pero cerramos, antes de empezar el reportaje con Javier Milei, con dos cuestiones. Una, le pido al director las fotografías de dos actores argentinos, que son dos hombres que les ha tocado, en circunstancias muy particulares, representar uno al Papa, Sí. Papa Francisco. y el otro a A Carlos Carlos Menem. Los actores son, si nos muestra la Sí, fotografía... Leonardo Sbaraglia y Darío ¿Qué? Grandinetti. Leonardo Sbaraglia encarna a Carlos Menem y Darío Grandinetti, ahí tenés al Papa Exacto. Francisco. Lo notable de este caso es la duplicidad, por lo menos, que tienen los actores o los actores argentinos. Porque en el caso de Grandinetti, si no es ateo, Sí. por ahí anda. Y en el caso de Sbaraglia, se irrita cada vez que le nombran la palabra Menem. Pero los dos, muy conscientes de su profesión, de su actividad y seguramente del cheque o la tarjeta de crédito que le dan a fin de mes, no tienen ningún tipo de empacho en pronunciarse en un lado sobre los curas, Sí. y en el otro lado en contra de Menem. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad Los representan. y pasar por la boletería, ellos son los que van a enaltecer la figura del Papa y la figura de Carlos Menem. Por último, algo de fútbol, Javier, Sí, la novedad de la semana. la novedad de la semana. La novedad de la semana la escuchamos todos los días, Javier las conoce mucho mejor que yo, están relacionadas con el pase... De Lionel Messi al Inter de Miami, ¿no? Exactamente, al equipo de Beckham Al y equipo toda de la Beckham, donde Beckham historia. es el dueño. Todo se habla de, bueno, de los negocios que hay. Hay un negocio central que tiene que ver con el estadio, Sí. El nuevo estadio. el nuevo estadio. Tanto el nuevo estadio como algo que acompaña al estadio, que es un desarrollo Claro, inmobiliario un barrio. monumental. No solo barrio, No, sí, es gigantesco. pero sí, aparte de ser gigantesco, ya está negociado que ahí van a establecer una especie de Silicon Valley, con empresas de informática y de comunicaciones a instalarse allí. Y ese estadio, ese barrio, por decirlo así, o ciudad, que se va a levantar ahí cerca del aeropuerto de Miami, es realmente un negocio monumental, en el cual el compañero Sí, Lionel Messi sacó un porcentaje. va a ser uno de los principales socios. Y esa es quizá la razón más importante, aparte de lo que quería mudarse la señora de Messi Sí. a una capital más plástica que París. Esa es la razón principal por la cual se va a vivir a Miami. Les pido un minuto nada más para empezar el reportaje con nuestro principal invitado, Javier Milei.
Javier, antes que nada, ¿seguís comiendo, cenando en las estaciones de servicio cuando llegas tarde porque no...? Y es en el lugar donde puedo parar a comer cuando ya se hace muy tarde. Observaba con Javier, con el número... Lo que pasa es que me puedo dar el lujo de hacerlo, no como otros. Yo puedo estar entre medio de la gente. Bueno, hay otros que tienen mala suerte en ese plano. Pero los votan, ¿no? Porque si no, no estarían donde están. Sí, porque tienen estructuras corruptas que hacen que los votos no coincidan con lo que la gente quiere. A propósito, ¿viste lo que dije hace un rato con relación a que en todo el país, en las provincias, y generalmente creo que en todas las provincias, en todos los distritos, están ganando los oficialismos, como si la gente estuviera conforme con sus gobiernos, como si la gente dijera, no estamos viviendo ninguna crisis. Y sin embargo, vos aparecés como una especie de estrella rutilante y con la posibilidad de ser presidente de la nación. ¿Cómo es ese fenómeno? Me cuesta entenderlo. Bueno, fíjate que de hecho están todos desdoblando. Es decir, justamente el desdoblamiento es una consecuencia natural de que están súper atemorizados por lo que podría pasar en el efecto nacional. Pero entendamos también que en Capital Federal, por ejemplo, el PRO cree que va a repetir la performance y quedarse con el distrito. Y en la provincia de Buenos Aires... justamente tuvo que hacer un artilugio propio de señores feudales partiendo la elección de una manera súper estrambótica, ¿no? Con esto de las elecciones concurrentes. Sí, exactamente. Claro. No, yo te iba a preguntar, viste que está el famoso dicho de si no puedes contra ellos, úneteles. A vos te han tirado con todo para tratar de bajarte. Ahora a esta altura del partido ya parece que no pudieron con vos. Empieza la etapa de que se te va a empezar a sumar gente, te empezaron a golpear la puerta ya. Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar a las personas que están con vocación de hacer una Argentina mejor bajo los principios de la libertad. Es decir, nosotros no es que estamos abiertos, pero es a lo que venga. Porque nosotros creemos que no es armar un rejunte de gente para ganar y después vemos. Porque esos rejuntes para ganar y después vemos, en realidad terminan siendo desastres que lo único que hace es arruinarle la vida a los argentinos. Y de eso ya tenemos varias experiencias, ¿no? Porque tenemos lo que fue la experiencia de la Alianza, se juntaron para ganarle el peronismo, ¿sí? Una coalición heterogénea, y cómo terminó, en un desastre. Otro ejemplo de coalición heterogénea, digamos, un rejunte de gente para ganar una elección, fue Juntos por el Cambio. Y que Cambiemos era en ese momento, ¿no? Y que terminó en un fracaso rotundo. Es más, esto de la heterogeneidad es tan pero tan importante que cuando llegó el caso del Frente de Todos en esta nueva versión, uno creía que podía llegar a funcionar porque los peronistas son muy verticalistas. Sí. Y sin embargo, a pesar de ello, no funcionó. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, por tratar de ganar una elección, juntarte con cualquiera, deriva en un desastre. Entonces, por ejemplo, ¿por qué, digamos, siempre he renegado y he dicho que jamás estarían Juntos por el Cambio? Porque Juntos por el Cambio es inviable de base. Primero, ¿por qué? Porque tiene la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical son el estandarte del fracaso argentino, son, digamos, lo que le dieron inicio al fracaso en la Argentina. De hecho, Irigoyen fue el primer populista en Argentina. Es decir, que el germen de la decadencia, digamos, lo metieron en la Argentina los radicales. Esto no quiere decir que después Perón no vino e hizo de la suya, digamos, a caballo de las barbaridades que hizo el golpe del 30, ¿no? O sea, digo, es un cúmulo de errores. Pero no solo eso, además son parte de la Internacional Socialista. Es decir, son los abanderados del fracaso. Es decir, donde esas ideas se llevaron a la práctica de manera extrema, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y mataron a 150 millones de seres humanos. Cuando uno mira la coalición cínica, ¿sí?
la fuerza de la señora Carrió, y dije coalición cínica a propósito, fíjense que es un desprendimiento del radicalismo por izquierda. Es decir, son todavía mucho más inviables. Y después, el ala blanda del PRO son kirchneristas de buenos modales, no difieren en su visión de las cosas, en la interpretación, en las políticas, en las correcciones. O sea, son iguales. Es decir, son sepulcros blanqueados, ¿sí? Pero lo que está abajo es la misma porquería. Es decir, son las mismas ideas que nos hundieron. Hay dirigismo, corrupción, intervención, desprecio por la libertad. Que digan libertad porque en las encuestas les rinde, no los hace liberales. Es decir, están subestimando, están menospreciando a los argentinos. O sea, cree que porque ahora, digamos, la libertad, digamos, se ha tomado un lugar importante dentro del debate argentino, ellos diciendo libertad son liberales. No, son liberales. Es decir, son dirigistas y cada vez que hablan, te lo dejan en claro. Es decir, tienen una pátina donde se afanan 3, 4 frases, pero que si los rascas un poquito, son absolutamente dirigistas. Ahora, Javier, por lo que vos estás diciendo y el énfasis que en alguna medida le pusiste a alguna declaración, nosotros sabemos que si vos entrás y vos lo repetís al balotaje, lo más probable es que vos llegues a ser presidente. Así es. Ahora, uno te escucha esto y, bueno, como van a ser, digamos, se supone que van a ser 3 grandes núcleos políticos, que vos sos uno de ellos, también en lugar de salir segundo o primero, podés salir tercero. Ante esa eventualidad, si uno te escucha y dice en la segunda vuelta, en el balotaje, bueno, me inclinaría más por el justicialismo que por el... ¿O qué le dirías a tu gente por qué tiene que votar? ¿Por Jamás, Cambiemos o por...? Ya sé que no le vas a decir jamás nada sería a nadie. tan arrogante, primero, de creerme que soy el dueño de los votos. Jamás me creería el dueño de los Bueno, votos. pero vos, ¿cómo no, vas a no, votar? no, ese es el primer punto. O sea, jamás me creería el dueño de los votos. Primer punto, no menor. Tampoco, digamos, subestimaría a la gente de esa manera, porque esa es la forma en que piensa, digamos, no sé, Juntos por el Cambio creen que son los dueños de la gente. O sea, son los más anti... Digo, no me importa que lo digan los kirchneristas, porque los kirchneristas son unos impresentables, pero estos se jactan de ser republicanos y son tan fascistas y totalitarios como los otros. Lo que pasa es que lo hacen de buenos modales, eso no lo hace bueno, lo digo, o sea, los hace más perversos, por decirlo de alguna manera, más cínicos. Entonces, en ese sentido, la gente es dueña del voto, que haga lo que se le dé la gana, es un problema, digo, que determine la gente. En ese sentido, yo digo, no tengo por qué decir nada. Es decir, es una cuestión de la gente, que la gente decida. ¿Y vos qué vas a decidir? No, yo opté por, digamos, las verdaderas ideas de la libertad, digamos, el socialismo de buenos, malos modales sigue siendo socialismo. No es un problema del chef, es un problema de la receta, diría el Dipi. Exacto. Frase brillante, o sea, te sintetiza el libro de Hayek, La fatal arrogancia, de 1988, última obra de Hayek, de una manera genial. Es un tipo brillante, digo, o sea, tiene la brillantez de en una frase te sintetiza un problema enorme, o sea, digo, genial. Ahora, vos te acusaban en su momento de que eras un hombre que estaba solo, un loco suelto, que no tenías armado, que no tenías equipos, y ahora empezaste a mostrar tus cartas, mostraste a Diana Mondino, a los economistas que te acompañan y demás, pero te falta la carta, una de las cartas más importantes, que es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dijiste que lo tenías casi por cerrar a Guillermo Brito, ¿ya está cerrado? No, nosotros, a ver, la provincia de Buenos Aires es muy compleja. Tiene 135 municipios, o sea, no es algo fácil. Es una negociación que lleva tiempo, pero a mí me parece una persona que responde a las necesidades de lo que es el problema provincial. O sea, hoy cuando vos mirás la Argentina, ¿cuáles son los dos grandes problemas? Uno es la inflación, que dicho sea de paso, te traje mi nuevo libro, Roberto, El fin de la inflación. Mirá, poneme la carita que pones acá en la foto. No, eso es un trabajo maravilloso de Lidia en tratar de capturar distintos momentos. Entonces, en ese sentido, es un problema macro, eso es un problema del Ejecutivo.
Después nosotros, digamos, el otro problema que tiene Argentina, grande, ¿cuál es? La inseguridad. Bueno, de hecho, la fórmula que armamos con Victoria Villarruel, o sea, ella es especialista en temas de seguridad. De hecho, nosotros lo que estamos, o sea, ella no va a ser una figurita decorativa para golpear la campanita en el Senado. Ella, digo, va a tener un rol activo en lo que tiene que ver con el tema de seguridad, con el tema de defensa, temas que ella maneja de manera muy profunda. Y si vos lo bajás esto a provincia, digo, la provincia no puede resolver el problema macro, pero sí es potestad de la provincia, ¿qué cosa? La seguridad. Entonces, en el caso de Britos, digo, tiene 30 años como comisario, ha sido un hombre destacado en las fuerzas, ha tenido roles muy importantes, ha sido condecorado. O sea, es alguien que se las vio con los delincuentes en serio. De hecho, tiene 2 disparos encima. Con todo respeto, evidentemente Brito es el que va. Sí. Ahí está. Yo tengo una valoración muy importante de Britos, porque aparte el problema de la provincia de Buenos Aires, más importante, es la inseguridad. Obviamente que también se tienen que hacer cargo de cosas que no se hacen cargo, ¿no? Que tienen que ver como la educación y que tiene que ver también con el tema de la salud, que son cosas que dependen, ¿sí?, de las provincias y que no se les da un enfoque, digamos, para resolver el problema de los argentinos. Pero entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros estamos aportando personas que resuelvan problemas. Javier, discúlpame, y también a vos, pero me gustaría ponerte incómodo con un video, porque vos hablaste de la coalición cínica, pero sí, la gente a veces no asocia tanto a la coalición cínica o cívica con su protagonista, que dice lo siguiente sobre vos. A quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias y va también enmarcado en la elección de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia ni de la república, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, y van a ser juzgados ministros, presidentes, y donde van a ser condenados lamentablemente policías. Bien, antes de responder quiero decir que ella lo está diciendo en el Instituto Hannah Arendt, una mujer de pensamiento que, como todo el mundo sabe, fue en un periodo de su vida no solo discípula de Heidegger, sino creo que también compartió el tálamo con Heidegger, que, como explica Carrió, en alguna medida también terminó en forma violenta, porque apoyaba al nazismo, a pesar de que él es posiblemente quizá uno de los mayores filósofos del mundo. Pero ¿por qué es esta especie de...? Vamos por parte con esta señora. Ahora, ¿no te vas a poner nervioso con esta señora, encendido como otras ocasiones? No, vamos por parte. En primer lugar, lo que tiene que saber la gente, digo, que ella mancha al nombre del instituto. Sí. Porque, por ejemplo, yo la estoy demandando a esa señora por banalizar el Holocausto. Me ha comparado con Hitler, me ha dicho nazi, ha dicho barbaridades. Por lo tanto, yo la estoy demandando a esta señora. Además, tengo un odio heredado de esa mujer. Como es una mentirosa, como es una calumniadora serial, es una gran mentirosa. Ella, por ejemplo, tuvo 2 juicios con Eduardo Urnequian, que se los ganó. Y como yo durante muchos años fui economista jefe de uno de los 3 grupos más importantes de la Argentina, entonces la señora... Una traslación. Sí, hizo una traslación de su odio. Después, lo otro es... Esto, digamos, tiene un tema, digamos, vinculado a la psicología, que es la idea de generar un monstruo
para asustar a la gente. Y eso es lo que está haciendo ella. Ella habla de ajuste brutal. La realidad es que el ajuste brutal es el que proponen ellos. Porque nosotros ¿No es el que están haciendo? Bien, digo, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que gente que adhiere a las ideas de ella ha hecho que este país, de ser el más rico del mundo, hoy sea 140 al tipo de cambio paralelo. Argentina tiene más de 40% de pobres, tiene 10% indigentes. Esto es muy importante porque Argentina, si produce alimentos para 400 millones de seres humanos, la presión en el campo es del 60%, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me querés explicar cómo puede ser que haya casi 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer? Entonces, digamos, ella es parte de este... Aparte, digamos, es un parásito que vive del Estado, no solo desde la democracia. Ella era parte del Poder Judicial en Chaco, digo, en la época de la dictadura, con lo cual ella viene de la dictadura. O sea, con lo cual, eso, digo, en ese momento parece que no le molestaba tanto. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos te fijás en nuestro programa económico, que dicho sea de paso, porque vos lo mencionaste, Melconian y su equipo, digamos, o sea, dado que ha sido tan despectivo con Carlos Rodríguez, con Roque Fernández, o nuestra nueva incorporación a ese consejo que es el caso de Darío Epstein, la pregunta es, che, vos tenías que tener un programa económico para diciembre, y todavía no tenés nada, todavía no presentaste nada. Digo, ¿no? Porque nosotros sí presentamos programa económico, nosotros presentamos plataformas, nosotros hablamos de un programa a 45 años, donde además especificamos cada una de las generaciones de reformas agrupadas en 3, ¿sí? No solo eso, sino que además propusimos una idea de reducción del gasto público y está especificada en qué cortamos, está, digamos, hay una reforma tributaria, hay una agenda de desregulación, o sea, hay la única propuesta de pasar el mercado laboral a un sistema de seguro de desempleo, y cómo, digamos, ser competitivos en el plano fiscal y en el plano laboral para poder abrir la economía de modo unilateral, una reforma monetaria y bancaria que a la postre termine con el Banco Central. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que nosotros es cierto que proponemos un ajuste. Lo que pasa es que el ajuste, a diferencia de otro momento de la historia, que siempre cayó sobre los argentinos de bien, sobre los honestos, los que producen, los que generan riqueza, esta vez, ¿sabes sobre quién va a caer? Va a caer sobre la política. Entonces, parásitos como Carrió, que toda su vida vivieron de la política, están en problemas. Están en problemas personas como Morales, que llevan 34 años viviendo el Estado, donde además, digo, Morales dice un montón de aberraciones sobre mi persona. Ahora, lo lógico es, che, tiene 40 familiares en el Estado. Digo, ¿quién es el que está en offside? Es decir, ¿yo que quiero bajar los impuestos para devolverle la plata a la gente? ¿O él que se fuma la de la gente aun cuando vayan a la pobreza, con tal de sostener su fiesta familiar? O, no sé, el señor Rodríguez Larreta, que hace 30 años que vive el Estado. O la señora Vidal, que hace casi 25 años que vive el Estado y que no puede explicar cómo, digamos, tienen el nivel de vida que tienen si toda su vida vivieron del Estado. Es decir, no se puede explicar el nivel de vida que tienen siendo que toda su vida vivieron del Estado. ¿Me comprendés? Entonces esa gente está muy nerviosa porque el ajuste va a caer sobre ellos, va a caer sobre los parásitos. Claramente, entonces un parásito como Carrió es, digamos, no sé, un parásito como Morales, un parásito como Negri, inútiles que nunca en su vida trabajaron, que nunca crearon valor, ¿sí? Que son los grandes parásitos de la Argentina y que en su arrogancia, que creen que van a estar mejorando la sociedad, lo único que hacen es empobrecerla, porque lo único que yo veo acá es que estamos cada vez más pobres y a los políticos les va bárbaro. Claro, entonces están aterrados y recurren a la misma estrategia de siempre. Se refugian en los más vulnerables, en los que menos tienen, en la población, para defender, ¿qué? Sus privilegios de casta. Entonces dice, no, los va a ajustar a ustedes. El conjunto de los impresentables del Frente de Chorros, lo mismo, ¿no? Porque dice, digo, vienen por los derechos, o sea, digo, más o menos lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque esta vez el ajuste lo va a pagar la política, lo va a pagar los chorros de la política. ¿Se acabó la joda?
Se acabó la joda. A pesar de que hoy vine de civil. No, te agradecemos. Digo, bajé del avión y vine. Pero ahora, de esa Argentina que vos proponés y que es idealizada para, digo, algún día logremos llenar, de la Argentina que tenemos hoy, ¿ese camino de una hacia otra es doloroso? No para la gente, es doloroso para la política, porque son los que van a perder. No es doloroso para la gente. Mirá, del 52... Ahora, perdóname, Javier, lo cierto es que la política, obviamente que necesita ser afeitada, pero realmente si uno vamos a los grandes números, el tema de los subsidios de la Argentina, está bien, son justificados o apoyados por políticos, pero no van al partido ni radical ni peronista. No, pero ahí está el problema. Estos tipos son ladrones profesionales, Roberto. Saben esconder sus curros, saben robar haciendo un fronting. Entonces, cuando yo propongo eliminar de cuajo a la obra pública para ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, eso es un problema enorme para los políticos, porque ellos, digamos, cometean de eso. Digo, ¿qué fue la causa de los cuadernos? Si no fue justamente la manifestación de cómo coimeaban. Digo, punto uno. Entonces, yo hablo de tocar eso, digo, a esta gente los afecta. Cuando yo hablo de eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias, que es un one shot, o sea, eso lo tenés una sola vez, ¿cuál es el punto con ese? Que cuando vos haces eso, digo, se termina el curro entre presidente y su equipo con los gobernadores, que son transferencias que se hacen a lugares donde la contabilidad es lo más opaca posible, de modo tal que puedan robar sin que se note. O cuando hablo de terminar con los subsidios económicos, recalibrando la ecuación económica financiera del contrato, digo, también, digamos, los políticos en eso de darle discrecionalmente o no tarifa, en lugar de tener una regla, que es lo que nosotros proponemos y que esté adentro de los contratos, ¿cuál es el punto? Y que eso les molesta de sobremanera porque no pueden robar. Entonces, vos fíjate que estás ahí eliminando 13 puntos del PBI de gasto, que es una fuente de corrupción enorme, y claro, y eso los tiene súper violentos. Y aparte, digamos, mirá qué interesante, podríamos avanzar en una reforma, por ejemplo, del sistema de coparticipación, ¿sí? Y terminar, digamos, con estos delirios que están ocurriendo hoy, ¿sí? Con esto, digo, que se crean feudos. ¿Cuál es el problema? Que señores feudales como Infran o Capitanich o Morales van a tener problemas para, que busquen una forma de vivir honradamente, ¿sí? Gobernando verdaderamente. Que dicho sea de paso, digamos, o sea, a los medios afines de Juntos por el Cambio no se les ocurrió demostrar la manifestación de las antorchas que tiene Morales y el intento que tuvo de avanzar sobre la Constitución. Pasó de largo, parece, ¿no? Pasó de largo, ¿no? sí, es Digo, cierto. digamos, que no es el único que tiene vocación totalitaria. Digo, en Mendoza el señor Cornejo también, ¿no? Digo, si no recordemos que, digamos, todo el conjunto de censuras... Parece que es una actitud humana, ¿no? De las cuales yo he sido víctima y que me hicieron la vida imposible para viajar a Mendoza, ¿no? Parece que les dolió mucho ese acto de 20.000 personas escuchándome hablar de dolarización. Javier, saliendo un poco de ese tema y de una dificultad que hoy tiene la Argentina en materia económica con relación a su negociación con el Fondo Monetario, dicho sea de paso, es entendible, digamos, S&P Argentina lo llevó a la categoría de default selectivo. Exactamente. O sea, estamos prácticamente... O sea, en realidad, digamos, Argentina está en default. Sí, claro. O sea, digo, lo que pasa es que se lo maquilla el default. Es decir, si vos tenés 2.500 puntos de riesgo país, si vos tenés que la punta corta, el riesgo país es 5.500, digo, vos tenés un problema grave. Es decir, si querés mirar para otro lado es otro problema, pero que el problema está, no tengas ninguna duda. Ahora, la pregunta que te quería hacer es que según todos, el fondo lo que está demandando de la Argentina es una devaluación. Y ya a esta altura de las circunstancias, me gustaría saber qué pensás vos sobre ese tema de la devaluación, más allá de que uno diga, bueno, se supone que le van a bajar la mitad del salario de $200 a 100, que van a empobrecer aún más
los activos, las empresas, que se va a dañar bastante más al Estado porque están endeudados en dólares. Frente a ese tema de la devaluación, que en general nadie presta atención y dice alegremente van a devaluar 30, 50 o 70, exigen eso. ¿A vos qué te parece esa solución filo ortodoxa que plantean? No, a ver, vamos por partes, porque el tema es el desastre monetario que tenés. Porque lo que no hay que caer en la trampa es creer, digamos, que la devaluación ocurre, digamos, por no sé qué cosa. O sea, en Argentina es fundamentalmente explicada por un problema monetario. A ver, está bien. Para acomodar las bases. O sea, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta, ya sea o porque sube la oferta, porque cae la demanda, o las dos cosas, y eso genera una pérdida de poder adquisitivo del dinero, y todos los precios expresados en dinero suben. El tipo de cambio es un precio más de la economía. Eso es lo primero que hay que comprender. Primer punto. Segundo punto es, porque entonces la devaluación tiene que ver con eso, digo, con que la suba de un precio específico. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Argentina en su problema inflacionario básicamente arranca con tres problemas. Uno es con la emisión monetaria pasada. Recordemos que este gobierno emitió por el equivalente de 16 puntos del PBI. Por lo tanto, y eso tiene un rezago de 2 años. Bueno, digo, la inflación, digamos, que viene de todo lo que emitiste no la podés parar, porque ya está emitido. Primer punto. Segundo punto, tenés un problema con la emisión monetaria presente, que tiene que ver, ya sea o con los delirios del dólar soja, que es una devaluación transitoria elegida para un determinado jugador, lo cual es un disparate, ¿sí? Y además tiene que ver con el financiamiento del déficit fiscal. Y lo más grave todavía es que vos tenés el problema de la emisión monetaria futura, que son las LELIQs. Sí, hoy esa relación está en 2,7, o sea, está en un nivel ya más alto que el que vos tenías en la previa de la hiper de Alfonsín. Es decir, que está sumado a que vos tenés un desequilibrio monetario peor que el que tenías en el Rodrigazo, e indicadores sociales peores que el 2001, quiere decir que está todos los elementos dados para una crisis monumental. Y ese es el marco analítico. Ahora, el punto es, y eso es lo que no entienden. Bueno, el oficialismo no entiende nada, o sea, de esto, o sea, son precámbricos, o sea, por eso no se puede ni discutir, porque es como que ni siquiera suman con un ábaco. El tema es, a ver, digamos, las propuestas de los de Juntos por el Cambio, ¿no? No, pero me interesa la propuesta del fondo. No, está bien, pero es como que siempre pero pide es que lo el mismo. fondo, sí, bueno, pero es que siempre el problema argentino es el mismo. O sea, Roberto, digamos, a ver, vamos a ponerlo en fácil. Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit fiscal durante 112. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. Ese origen fiscal puede ser por alto déficit fiscal o por un escándalo de déficit fiscal. Ya sea el Rodrigazo en el 75 con 14 puntos del PBI, ya sea, digamos, por ejemplo, el caso de la tablita cambiaria con 11 en el 81, en el caso de la hiperinflación del Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. Hoy tenemos 12. 12. O sea, estamos cerca del Rodrigazo. Y esto es lo importante. ¿Cómo se componen esos 12? Porque 5 tienen que ver con el déficit del Estado. ¿Y 7 dónde están? En el Banco Central. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, muchos de los economistas de Juntos por el Cambio pareciera que, primero que, en lugar de hacer las cuentas profesionalmente para que tenga consistencia la macro, hacen las cuentas tratando de quedar bien con el político al que responden. Primer punto. Sí, claro. Lo cual es gravísimo. Porque uno necesita un economista, no un político, para la economía. Bueno, pero lo cierto es que todos operan así. Bueno, yo no. Vos lo tuviste acá de Pablo y dijo, yo no quiero ser el ministro de Economía de Milei, digo, te lo regalo. O sea, yo voy a ser hiperortodoxo. O sea, en eso. ¿Qué quiere decir esto? Si van solamente por el ajuste de flujos, es decir, por ajustar solamente la cuestión fiscal, vos tenés todavía un desequilibrio enorme de stocks adentro del balance del Banco Central. Entonces, si vos solamente ajustás, que no le gusta nada lo de Juntos por el Cargo, porque le encanta gastar, o sea, son tan gastadores y ladrones como los del Frente de Chorros, pero nada más que lo hacen de manera elegante. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que
no solucionás el problema de los stocks. Entonces, ¿qué quiere decir? Digo, no arregló el problema de la elección. Entonces vos liberás y todo ese stock se te convierte en un flujo atacándote la moneda. Por lo tanto, te vas a una hiper. Es decir, esa es una alternativa. La otra alternativa es que hagan esto y digan, bueno, el problema, ¿sí?, de el mercado de cambios lo limpiamos con el paso del tiempo. El problema es que eso quiere decir que vos no vas a levantar el cepo. Si vos no levantás el cepo, mantenés un exceso de demanda en el mercado de divisas. Porque vos hoy, el paralelo está arriba de los 500 mangos. Y el oficial no sé ni en qué número, digo, ni me importa, es un número controlado, ni siquiera me interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, pero tiene una brecha del 100% más o menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto que vos tenés ese exceso de demanda, implica un exceso de oferta del mercado de bonos. Es decir, precio de los bonos bajo, sí, tasa de interés por las nubes, quiere decir que el riesgo país vuela. Eso te descoordina el sector real de la economía, te descoordina ahorro e inversión. O sea, te destruye la inversión, no se crean, o sea, con lo cual el PBI per cápita hoy está 13% abajo que el que teníamos en el 2011. Con lo cual no se crean fuentes de trabajo, no tenés productividad, tenés salarios reales miserables. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Tenés más pobres e indigentes. Entonces llega un momento, digo, que esa tensión social no te la podés bancar más. Entonces, o liberás el mercado de cambio y explotás por los aires, o alternativamente te bancás, o sea, el empobrecimiento. Entonces la pregunta es, ¿vos te crees que, digamos, o sea, los cobardes Juntos por el Cambio se van a aguantar, digamos, o sea, todo ese ajuste? Porque encima, bueno, ellos en realidad se lo cargarían a la gente, no sobre la de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, les va a explotar de todas maneras, porque no se van a bancar la tensión social, o les va a explotar porque si abren y solamente corrigen el flujo, el problema del stock lo mata. Entonces, para tener una idea de lo que significa esto, Roberto, por favor, si hoy tenemos un desequilibrio que es peor que el que teníamos en el Rodrigazo, quiere decir que por lo menos la inflación la multiplicarías por 6. O sea que te irías a más de 650% de inflación de pique. El problema es que el Rodrigazo multiplicó por 5 a los pobres. Hoy, partiendo de un 40, 45 de pobre, no te da la matemática. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí, eso quiere decir... Y con el problema que vos tenés en el balance del Banco Central, digamos, ir a una hiper, como la de Alfonsín, es un paso nada más, y con lo cual nos volvemos Venezuela. Entonces, la única forma de terminar con este problema es no solo corrigiendo el problema del flujo, que es el déficit fiscal. Yo acabo de darte una lista, por ejemplo, de 13 puntos donde vamos a tocar. Obviamente que también queremos cerrar, digamos, y privatizar empresas públicas y también, digamos, o sea, o en algunos casos entregárselas a los empleados, como el caso de aerolíneas, ¿sí? Darle working capital para que pueda funcionar y después, digamos, te hace cargo. Y lo otro que vos tenés es el caso de, digamos, los regímenes de privilegio que, digo, lo veo más difícil, pero lo vamos a intentar. O sea que, digamos, ahí tenés 2 puntos más del PBI. Con lo cual tenés 15 puntos. ¿Sí? O sea, un punto de empresas públicas, un punto de privilegios. Más los 13 que mencioné antes, tenés 15. O sea que vos podés hacer todo ese ajuste. Con lo cual, imagínate que para llevar a cero el déficit fiscal nos sobra, por lo tanto podemos empezar a bajar impuestos y demás. Pero lo interesante es que si vos no encapsulás el problema de los stocks, te vas a la hiper. ¿Y cuál es nuestra propuesta para encapsular el problema de los stocks? Es decir, para evitar la hiper, para evitar el desastre, para evitar que todo el ajuste caiga sobre los argentinos de bien y que solo caigan los políticos, nosotros proponemos la eliminación del Banco Central. Y a diferencia de lo que dicen todos los economistas mentirosos que laburan para políticos y por ende son cómplices de los políticos chorros, siempre es al tipo de cambio de mercado. Y de hecho eso es lo que nosotros proponemos. O sea, al de mercado es al de verdad. Entonces, si alguien viene y te dice que tu salario bajó en dólares a la mitad, la primera pregunta es, che, ¿vos te haces trampa jugando al solitario? O sea, cuando vos calculás tu salario en dólares, ¿los haces al tipo de cambio oficial o paralelo? Paralelo, obvio. Ok, entonces, digamos, no es que te va a bajar el salario en dólares. O sea, digo, hay un sinceramiento de cuál es tu salario, porque si tenés que ir afuera no tenés esos dólares. Mira, hay un libro todos los libros que he leído de Pablo son maravillosos, pero hay algunos que tienen algunos ejemplos que son geniales. Hay uno que dice que va la época de control de precio, algo que hubo siempre en Argentina desde el 52 en adelante, salvo, digamos, durante la convertibilidad, ¿no?
Algo que fracasó siempre, además. El único periodo que no hubo inflación fue durante la convertibilidad, justo cuando el Banco Central era pasivo, no existía, por decirlo técnicamente. Entonces, fíjate esto, porque es interesante. En realidad existía, pero de otra manera. Por eso digo, estoy tan convencido de que hay que eliminarlo. Pero ¿qué era lo que te decía? Digo, va un tipo y va a comprar un jarrón. Entonces le pide, quiero este jarrón. Le dice, bueno, son 200.000 pesos, por decir algo. Le dice, pero ¿cómo 200.000 pesos si acá enfrente está 50.000? Bueno, vaya y compre enfrente. Ah, no tiene. Bueno, acá cuando no tenga también va a costar 50.000. Es decir, precio es al que hay. Entonces, precio, digamos, para el dólar es 500 mangos y pico. ¿Esto qué quiere decir? Que la dolarización se hace a ese precio, se hace a un precio de mercado. Es mentira lo que dicen del dólar a, no sé, a 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, todas esas estupideces que dicen. Es decir, yo no tengo la culpa que muchos economistas estén muy flojos. Digo, parece que a algunos les gusta tanto los numeritos y se olvidaron de la teoría económica, y hay algo que se llama equilibrio general, pero no solo de flujos, sino que hay equilibrio general de stocks. Y parece que, digamos, o sea, algunos hicieron mal la cuenta de las cosas que hay en el Banco Central, o como no saben de finanzas, no saben evaluar cuánto vale el balance del Banco Central. Entonces, digo, el problema no es nuestra propuesta, el problema es lo bruto que son los otros. Y yo te voy a decir algo, porque nosotros hay 4 ejes centrales por los cuales nosotros creemos que el mecanismo ideal para terminar con la inflación es eliminando el Banco Central. El primer argumento es moral. El primer argumento es moral. ¿Por qué? Yo te hago la pregunta, ¿robar está bien? Te he escuchado ya. O sea, robar está mal, muchachos, robar está mal. Si yo me pongo con una fotocopiadora a imprimir billetes y a él le quiero sacar la cámara, a vos te quiero sacar la silla, a vos te quiero sacar los zapatos y digamos, los anteojos, ¿vos qué me vas a decir? No. Bueno, pero lo podés hacer ¿por qué? ¿Por qué lo hace el Estado? Porque tiene algo que se llama curso forzoso, es decir, a punta de pistola. Punto 1. Punto 2, hay un problema de índole técnico. Es decir, decime cuánto vale la botella del mejor vino del mundo en una sociedad abstemio. 0. No la quiere nadie. Bueno, el peso tampoco lo quiere nadie. Por lo tanto, digo, no tiene valor. Eso quiere decir que siempre, dada una cantidad de dinero, tenés implícita una hiper. Porque nadie quiere esa porquería llamada peso. O sea, a ver, lo que hay que entender es lo siguiente. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Ahora... Porque el político argentino no sirve ni para bono. Algo con relación con eso. Hay algunos argumentos más que quiero levantar. Te pido... Sí, está bien. No solo eso. Si vos te pones a imprimir billetes, vos vas preso. O sea que no hay igualdad ante la ley. O sea, lo puede hacer el Estado, vos no. Con lo cual tiene un monopolio legal, que es el peor de los monopolios. Lo digo porque los políticos viven renegando los monopolios. O sea, cuando en realidad los únicos monopolios malos son los monopolios a punta de pistola. Lo otro, digamos, también es... hay distintas formas de instrumental... Te faltaba la cuarta. De instrumentar, sí, pero estoy en el punto 3. Instrumentar la dolarización. O sea, está la alternativa de Ávila, de Jorge Ávila, de Emilio Campo, Nicolás Kachanowski, está la de Ravier, está la nuestra, está la de Carlos Rodríguez. Hay varias formas. O sea, se puede hacer, no es que no se puede hacer. Ahora bien, entonces la pregunta es ¿por qué no se hace? Porque hay alguien que se beneficia con la existencia del Banco Central. Y son los políticos ladrones que nos roban 30.000 millones de dólares por año. Es decir, ¿sabes qué lindo hoy cuando salen a decir la dolarización no se puede, la dolarización es esto? Y hoy justo salió una nota, no sé quién fue la publicó, creo que se publicó en Infobae, y está el cuadro. ¿Sabes que en los últimos 20 años los políticos nos robaron a los argentinos de bien, por lo menos con la joda del Banco Central, 270.000 millones de dólares? ¿Comprendés lo que te digo? Sí. Es decir, y si vos te fijás, digo, ese número es creciente en el tiempo. Hay un número que era el que tenía Néstor Kirchner, después un número más grande, que es el de Cristina del primer gobierno, es más grande de Cristina del segundo gobierno. Macri no es tan grande, ¿por qué? Porque se endeudó. O sea, en lugar de usar el Banco Central, ¿qué usó? El endeudamiento. ¿Sí? Y Alberto viene a ese ritmo. Entonces, ¿qué es lo que ¿sabes cuál es el problema acá? El problema es que los políticos nos roban con el señoriaje. Y los economistas chorros
econochantas, lo llamo yo, cómplices de los políticos ladrones, vienen y defienden el Banco Central. Pero bien que cuando tienen que ahorrar, ahorran en dólares. Y bueno, el tema de la dolarización te vamos a dedicar a otro programa, porque hay un montón de simbologías también que hacen falta introducir en todo esto, que es la convicción general de la gente de que el peso es argentino. Está bien. A ver, yo Primero, te voy a y que el decir algo. señoreaje, A ver, mejor tenerlo nosotros. Para. Y Bien, no- porque voy a hablar de un economista impresentable que se jacta de ser liberal y dijo unas cuantas aberraciones al respecto. La primera, me pareció casi cómico, diciendo, ¿pero qué? Ahora nuestros próceres, ¿qué van a hacer? Washington, Sí. Lincoln, Hamilton, Jefferson, Grant y Sí, Franklin. los grandes. Hago una pregunta. Preguntaría a ese señor, porque es que como está en parte de Juntos por el Cambio, la pregunta es, che, perdóname. el Juntos por el Cambio... Pongamos la cosa con nombre y apellido. Vos estás hablando de Ricardo López Murphy. Sí, exacto, del traidor de las ideas, el tipo que fue y se regaló frente al socialdemócrata Larreta. Es decir, solo a los fines de destruir mi trabajo. Pero él está con Patricia. Bueno, ahora porque, el sol le debe calentar más ahí, pero, después termina yendo donde más le calienta el sol, que es lo que hizo la otra vez. Entonces, al margen de ser uno de los grandes responsables, ¿sí?, en la lógica que ellos miran la política, él y Carrió, para que llegue Néstor Kirchner al poder y quede afuera Menem. Así que es uno de los grandes copartícipes de este desastre que vivimos. O si no, que explique por qué tan cobardemente se bajó de la segunda vuelta, si no. Pero no importa, ese es otro tema. Pertenece a un espacio donde a los billetes le pusieron animalitos. Sí. Punto uno. Punto dos, un mismo espacio que habla de independencia del Banco Central, y el 28 de diciembre del 2017 se llevó puesto al Banco Central. Está bien, pero ahí estaba tu amigo Sturzenegger. No. Y se lo llevaron puesto. Claro, pero él decía, al contrario de la dolarización, que el peso lo iba a poner por encima del dólar. Está bien, Lo iban a querer más que el dólar. De vuelta. Se lo llevaron puesto, y él fue una víctima. Y yo de hecho yo tuve una charla ese día con él. ¿Y sabes qué le dije? Yo le dije, ¿sabes qué? Tenés que renunciar. ¿Y sabes lo que me dijo? Yo no puedo hacer esto porque le hago estallar una bomba a Macri con el problema de las Levax. Y le dije, ¿sabes qué? Te van a llevar puesto tu prestigio. ¿Y qué pasó? Se lo llevaron puesto. Eso para que vean la calidad humana. No solo que es un profesional de élite, sino la calidad humana. Fue y dejó la cara para que se la llenen de dedos para defender a su jefe político, lealtad. Y Marcos Peña tenía otros intereses y se lo llevaron puesto más tarde. Pero no importa, ese es otro problema. Después, la defensa del señoriaje. El señoriaje es robo, el señoriaje es utilizar la máquina de imprimir billetes. Y este hombre se puso a favor de los políticos para que nos roben un PBI a los argentinos de bien. La verdad que ponerse del lado de los chorros es complicado. ¿Qué querés que te diga? Por algo, en los centros liberales en serio, ¿sí?, le pasaron la factura diciéndole que era propio de un impresentable lo que hizo. Es decir, ¿cómo vas a defender el señoriaje? ¿Cómo tu argumento va a ser defender el señoriaje? Defender el robo de los políticos a los argentinos de bien. Eso es increíble, yo en mi vida escuché nada. Y al margen, ¿sabes qué? Le podemos hacer un poquito de archivo también, ¿no? Porque yo me acuerdo que en tu programa, 2 programas distintos, en un programa dijo una cosa y después cuando se alió con Larreta dijo otra totalmente distinta. Bueno, Javier, volvamos al punto de partida. Vos lo trajiste, yo no lo traje. Yo a López Murphy no lo traigo porque es un hombre pesado. En todo caso lo tendría que traer nadando. Pero cuando yo te pregunté lo de la devaluación y sí te pido una respuesta corta, es porque la Argentina está discutiendo este tema ahora con el fondo. O lo está discutiendo Massa. O Cristina, que no quiere devaluar, porque Alberto Fernández no cuenta. Si vos no tenés una forma de devaluar, si vas a devaluar y no arreglaste el problema de los stocks, te vas a una hiper. Yo no creo que vayan a arreglar el problema de los stocks, lo que creo que van a ofrecer
es una especie de retención sobre las importaciones, que es bastante complejo el tema. Digo, ya tenemos un problema grande con las importaciones, Bueno, porque a los pero vamos a importadores debemos casi 15.000 millones de dólares. Bueno, me parece que van a tener un problema adicional o el fondo O no sea, acepta. que vas a tener más caída de la actividad económica. Bueno, la pregunta es, ¿conviene eso o conviene que finalmente la Argentina devalúe? No conviene ninguna de esas alternativas. La mejor alternativa es terminar de eliminar el Banco Central y terminar, porque no es solamente terminar con el problema del flujo, hay que terminar con el problema del stock. Si vos arreglás el problema del flujo, pero no arreglás el problema del stock y devaluás, también te vas a una hiper. No te alcanza. ¿Estás de acuerdo vos? Yo quería preguntar con relación al plan aguantar de Sergio Massa, que es el que asumió el plan aguantar. ¿Aguanta el plan aguantar de Sergio Massa? ¿O el país que estás pensando sentís que vas a recibir totalmente diferente? Me da lo mismo, estoy preparado por si está en el medio de un caos hiperinflacionario o me lo dejan a 5 minutos de ¿Pero explotar. para qué te preparas? ¿Qué pensás que va a pasar? No importa, yo tengo que estar preparado para todos los escenarios y yo estoy preparado para eso. Es decir, no puedo decir, no, bueno, yo creí que Messi va a jugar en mi equipo y si no juega, ¿qué hago? ¿Me comprendés? Sí, Pero hay algo interesante, si me permitís hacer una nota de color sobre el comentario que hiciste al inicio de cuando estabas haciendo la editorial. Porque vos hiciste un planteo propio de una buena persona. Y resulta que no lo es. No. No te voy a permitir que le hagas eso a mi hijo, ¿eh? Pero le estoy diciendo que hizo un planteo de una buena persona. Que es lo que no es en general el político. Los políticos son una basura. O sea, son de... Mirá, yo me acuerdo que al poco tiempo de asumir me hacen una nota y me dicen, no, usted que decía que la casta, que esto, que lo otro, ¿no? Sí. Y entonces me preguntaron, ¿y ahora qué opina? Que hace como 3 meses que estaba adentro. Digo, o sea, imagínate, estamos hablando... Y le digo que me equivoqué. Entonces el periodista me empieza a ver que no fue, no casta. No, le dije, me equivoqué, me quedé corto. Son infinitamente peor de lo que imaginaba. Es decir, digamos, antes creía que eran Frankenstein, ahora es todo el tren fantasma junto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Vos hiciste un punto que es, qué loco, ¿no? Porque es como que el que se quisiera heredar a sí mismo. Claro. Olvídate, a los políticos lo único que les importa es el poder. Y prefieren que estalle la bomba con ellos en el poder que ellos fuera del poder. Porque lo importante es tener poder para satisfacer su ego, ¿sí? El poder vinculado al ego, ¿sí? Su codicia y su lujuria. O sea, digo son así de... pero esa es la lógica del ser humano. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad... Si logran que esto explote 3 días después de las elecciones, fantástico, porque sacaron la mayor cantidad de votos posible. Claro. Eso es lo que hay que entender, que al político no le importa a la gente, o sea, no le importa nada de vos, de él, de ella, de ellos, de nadie. Es decir, no les importa nada, lo único que les importa es tener poder por una cuestión de ego, ¿sí? Para hacer cosas que sin el poder que les brinda el monopolio de la fuerza, de la violencia que es el Estado, podrían hacer, y además, digamos, satisfacer su codicia y su lujuria. Entonces, no les importa nada. Es decir, lo único que les importa es llegar y mantener el poder. Y ahí es donde aparece el problema conmigo. Tanto para los parásitos ladrones del Frente de Todos, como los parásitos ladrones de guantes blancos, sepulcros blanqueados, ¿sí? De Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque te hago una pregunta. Supongamos lo siguiente, gana el Frente de Todos. ¿Vos te creés que la señora Lilita Garrió, sus Lilitos y todos los inútiles que están en torno a ella, o todos los inútiles de los radicales, se quedan sin trabajo? No, siguen teniendo todos los mismos curritos de siempre. No, van a tener más. Bueno, y si gana Juntos por el Cambio, los otros tampoco se quedan sin negocio. De hecho, en el fondo son socios. Cambian del lado del mostrador. Exacto. Por eso tanto les gusta polarizar. Si no, vos no podrías entender de ninguna manera por qué, gasta toneladas de guita la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ensuciarme a mí. Claro. ¿Por qué? Si vos si supuestamente no deberías usar los recursos públicos para ensuciar a nadie. Sí. Pero
si el enemigo es el kirchnerismo, te la agarrás con el kirchnerismo, no con un tipo que es furiosamente más antikirchnerista que vos. Porque de hecho, cuando vos tomás las votaciones, los más antikirchneristas de todos, ¿quiénes te cree que son? Sí, de hecho la Nosotros, curiosidad... la Libertad Avanza. Sí, de hecho la curiosidad votamos todo en que contra. marcaban que el límite eras vos, pero sin embargo lo traen a Schiaretti que le votó todo al kirchnerismo. Bueno, y que además votó, digamos, y te lo hace alguien de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le votó para sacarle la coparticipación. ¡Ey, dale! Pero ¿qué es lo que pasa? Olvídate, son ratas, son seres miserables, rastreros, sí, que lo único que les importa es el poder, por una cuestión de ego, la codicia y la lujuria. Si le querés, digamos, o sea, no, digo, son así y no les importa nada. Por eso es el problema conmigo. Y eso, porque yo en eso vengo a torpedear el statu quo. En esa interpretación tuya es la razón por la cual todos de un modo u otro... Me odian. No, y lo manifiestan. Porque les estoy torpedeando el modelo de negocio. Se termina el modelo de negocio de los políticos profesionales viviendo de la política. Antes, vos, por decirlo de alguna manera, no sé, Larreta, te lo trae a Schiaretti. Y ese sapo te lo fumabas. Porque de hecho te lo fumaste con Macri, trayéndolo a Pichetto, que había sido el jefe de la bancada del kirchnerismo durante todo el kirchnerismo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué te fumaste los sapos? O sea, y la gente, digo, claro, entre Drácula y el Tren Fantasma, elige Drácula. O sea, y mañana elige de otra manera. Pero ¿me comprendés cuál es la lógica? Sí, claro, sí. Es decir, pero siempre era entre ellos. Podían hacer todas estas cosas y entonces era pasta o pollo. No, ahora tengo bife de lomo. Ahora, digo, tengo comida de la buena. ¿Qué pasta o pollo? Entonces, por eso están enojados. Porque la gente sabe... Además, ¿sabes cuál es la única certeza? Que si siguen con este modelo, ya sea con malos modales o buenos modales, lo único que nos depara es la pobreza total y absoluta. Por eso digo, es interesante el caso de la fatal arrogancia y el caso de Larreta. Larreta es el que te vende, que es un gestor eficiente. Vos fíjate esto, el socialismo real, ¿sí? a que él le gusta, porque es un tipo que te dice que vamos a duplicar en 6 años las exportaciones, digo, pará, si el que exporta es el sector privado. Claro, y te dice, te lo voy a decir sector producto por sector, producto por producto. Digo, tiene un nivel de dirigismo en la cabeza bastante complicado. Por más que después grite libertad, o sea, el tipo es directamente un estalinista. Vos sabés que si hubo algo que evitó que el desastre de la Unión Soviética y de todos los países comunistas fuera peor todavía, fue que no podían controlar bien. Entonces, como no podían controlar bien, aparecían los mercados paralelos y la gente resolvía su problema sobre todo el dólar. A pesar de ellos. Claro. Bueno, este tipo se vende como eficiente. O sea, ¿me entendés que la eficiencia de él hubiera sido que en lugar de matar 150 millones de seres humanos, el comunismo hubiera matado 300? Es decir, a ver, tiene gente a su alrededor tan torpe que dice, no, bueno, el problema es la emisión monetaria que viene el déficit fiscal. Y esto se arregla con más presión fiscal. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? No, se baja achicando el gasto público. Pero claro, si ¿qué querés? Si, digamos, o sea, está lleno de munipas por todos lados. ¿Me entendés? O sea, él agarra y compra voluntades, ¿me entendés? Sí. Poniéndole guita a todo, o sea, o dándole carguitos. Y claro, quizás te tocó un carguito que te pone 11 millones de pesos por mes y vos decís que el Estado es una maravilla. ¿Qué te importa, no? Digo, o sea, porque está esa parte de la discusión moral. Javier, se nos va el programa, en realidad ya se nos fue. Uy, perdón. Pero no es tu culpa, somos nosotros. No, si me hubieran puesto un reloj, yo cumplo. Vos cumplís, pero no. Si no me pones el reloj... No, está todo bien. Te quiero hacer una pregunta con relación a la candidatura. Horacio Rodríguez Larreta desde chiquito dice que iba a ser presidente de la Argentina. Patricia Bullrich dice que desde chiquita iba a ser presidenta de la Argentina. Guado de Pedro dice que desde chiquito iba a ser presidente de la Argentina. Vos creo que de chiquito eras para ser arquero de Chacarita.
¿O también estabas con la fantasía, digo, para igualarte con ellos o ser diferente? Mirá, te lo voy a poner con un caso más concreto. Cuando José Luis Espert decide lanzarse a la presidencia y a fin de año hacemos una fiesta en New York City, Me acuerdo. en un momento me encuentro con el máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo, y viene Alberto y me pregunta, me dice, pero usted no se va a meter en esto, ¿no? Me dice, mire que lo necesitamos dando la batalla cultural. Y yo le dije, no, profe, olvídese, yo detesto esto, yo no me meto en esto ni de casualidad. Después, la llegada al gobierno de Alberto Fernández y su asesor en medios, como se vendía en aquel momento, hoy el diputado Leandro Santoro, iba y pedía en los canales por la censura de mi persona y gente del satélite y de su entorno pedía la censura de los liberales. Cuando yo empecé a notar ese efecto, dije, se acabó la batalla cultural, acá hay que meterse en el barro y dar la pelea en el barro. Y así fue como me metí. O sea, en el fondo, digamos, terminó siendo la reacción de estos totalitarios. Y vos fíjate esto, porque todos esos que vos mencionás le piden el voto a la gente, ¿sí?, para cambiarle la vida. O sea, le están proponiendo manejarle la vida. Nosotros, cuando te pedimos el voto, es para devolverte la libertad. Es decir, por eso nosotros queremos ir contra el Estado, achicar el Estado. ¿Por qué? Porque fíjate que, ¿qué es la esclavitud? Un sistema donde tenés 100% de Estado. O sea, 100% de Estado es lo mismo que la esclavitud. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida que vos corras al Estado de tu vida, vos ganás en libertades individuales. O sea, el Estado es el mecanismo de cercenamiento de libertades por excelencia. Es el mayor órgano liberticida del mundo, el Estado. Entonces, claro, los chorros que viven de la política, los políticos te van a decir, no, eso es una versión vieja de la vida. No, digo, no es una versión vieja. El problema es que vos vivís de esta versión de chorros a costa de la gente de bien. ¿Sabes qué? El descaro del Estado llegó a ser algo tan obsceno en Argentina que hoy el 30% de los argentinos que trabajan son pobres. Entonces, ¿qué parte no nos damos cuenta? ¿Qué parte no nos damos cuenta que de ser el país más rico del mundo, ser 140 es un desastre? ¿Qué parte no nos damos cuenta que tener más de 40% de pobres es un insulto habiendo arrancado el siglo XX siendo el país más rico del mundo? ¿Cómo puede ser que tengamos 10% indigente? Entonces la pregunta no es por qué las ideas de la libertad, que son las que han triunfado en todo el mundo. La pregunta es por qué seguir manteniendo estos zánganos inútiles, parásitos, que además son terriblemente complicados, porque en el fondo están dispuestos a que se mueran todos los argentinos de hambre con tal de sostener sus privilegios de casta. ¿Puedo cerrar? Sí, claro, obvio. Es el tu programa, con el mío. dos cuestiones. A un amigo... Che, viste que digo, yo te vine siempre, ¿no? A vos no te dejé de venir. No, tengo algún video para mostrar eso, pero hoy hasta los videos nos comimos. Sí, los tenemos guardados. Era un video donde te hacía justicia esto, que vos anunciabas que ibas a venir. Y que voy a seguir viniendo, porque Roberto fue de las primeras personas que me dio espacio y que me permitió expresarme, y cuando arreciaba la persecución, me siguió dando lugar. Entonces, lo primero... Mirá, te cuento una anécdota que a mí me tocó mucho. Tuve el privilegio hace unas semanas de estar en España. Fui por cuestiones de distintas reuniones y por trabajo fui a España, estuve en Madrid. Y tuve la dicha de que justo en ese momento fue la reunión anual del Instituto Juan de Mariana, ¿sabes? El think tank más liberal más importante del mundo, le diría. Y entonces le daban el premio a Miguel Ángel Ancho Bastos Bubeta, una eminencia, una biblioteca caminante. Y pues es que fue muy lindo todo lo que pasó ahí. No voy a contar mis cuestiones personales porque, digo, o sea, van a decir, digo, otra cosa. Entonces, digo, esas me las guardo para mí. Pero, ¿qué es lo más interesante de todo?
el clima era un clima hermoso. ¿Y sabés lo que se respiraba? En cada persona, gratitud. Gratitud hacia sus maestros. ¿Sí? Entonces los discursos reflejaban, por ejemplo, gratitud hacia alguien que te había cambiado la vida desde el conocimiento. ¿Sí? Digo, qué sé yo, es como cuando vos me escuchás, por ejemplo, hablar de Alberto Menéndez Lynch, hijo. Sí. Y sí, es gratitud. Es gratitud porque es una... ¿Sabes qué? Cuando alguien te sacó la venda de los ojos y vos viste la realidad como es, ya Claro. tu mundo nunca va a ser igual. Entonces, lo que uno tiene que tener es gratitud. La gratitud se manifiesta de distintas maneras. Entonces, alguien como Roberto, que siempre me dio un lugar, ¿me comprendés? Cuando gente consideraba que era un excéntrico, un montón de cosas, un montón de adjetivos. Digamos que hacías bastante vos para parecer eso. No, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Pero la gratitud. Es lo mismo que me pasa ahora. Vos sabés que hay, digo, no sé, la situación, digo, con lo de Bullrich, ¿no? Sí, sí. Que dice, no, bueno, si se juntan ganan en primera vuelta. Ya lo sé. Pero la pregunta es, cuando decían que no íbamos a formar partido, que no íbamos a poder pasar las PASO, que íbamos a perder contra el voto en blanco, que íbamos a perder por goleada contra la izquierda, que ni siquiera íbamos a poder meter un diputado, que con suerte metíamos un legislador, porque fue así el camino del libertario, ¿no? Que ahora próximamente vamos a estrenar la película, una obra maravillosa de Santiago Oría, y parte tiene que ver con el libro que publiqué el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos tenés gente que hace 2 años que está trabajando en esto. La pregunta es, si yo estoy hace 2 años trabajando con vos y por una cuestión de conveniencia electoral te traiciono, digo, nada bueno puede salir de eso. Mirá, fíjate esto. Ustedes saben que yo soy creyente. Yo creo, digamos, en la existencia del Creador, de Hashem, del Uno. ¿Sí? Digo, yo creo profundamente, yo soy un profundo creyente. Pero ¿qué es lo único que no perdonó el Creador? La traición, porque al maligno no lo tiene al lado. Traición. Le pegó un voleo y no volvió. Es decir, lo único no perdonable es la traición. A mí me sorprende que haya gente que me recrimine que no traiciona a los propios. ¿Y sabes qué? Yo prefiero llegar con los argumentos correctos, con las ideas correctas y con los que trabajaron conmigo. Yo, digamos, no voy a traicionar ni a las ideas ni a la gente que trabajó conmigo. Convengamos, y esto sí, ya te despedimos y te agradecemos, sobre todo haber venido desde el aeropuerto acá. No, yo para justificar que estoy vestido rockero hoy. Ah, ¿no venís del aeropuerto? Sí. No, claro, sí, pero no, vengo del aeropuerto, sí, pero lo que digo es, lo quiero manifestar porque si no, habitualmente estoy de traje. Sí, pero con moto no viniste. No tengo más moto. Bueno. No tengo moto porque no le gustaba a Conan la moto. Ah, mira vos. El ruido. No, porque yo vivía en un 10º piso y la moto estaba en el subsuelo. Pero cada vez que Conan siempre fue muy prolijo, nunca me Conan hizo... es tu perro, hay que aclarar. Es el papá de los mis otros nietitos, 4. de Murray, Milton, Robert y Lucas. Lo más maravilloso que existe, que son todos esos bichos. Vos sabés que yo usaba la moto 2 días, usaba los martes y los viernes, porque digamos, tenía que ir al microcentro, yo trabajaba en Palermo, ¿sí? En Corporación América, y me iba a la radio, a 2 radios al centro los miércoles y los viernes. Entonces tenía una moto. Todos los miércoles y viernes, cuando volvía a casa, Conan me dejaba un regalito. Ajá. Entonces yo no podía creer, le decía, Conan, pero escuchame, digo, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces, un día tenía que ir a dar una clase el sábado. Entonces, ¿qué hice? A ver, porque yo creo que ella me tomó el tiempo. Entonces, me voy a ir el sábado con la moto. Cuando volví de la clase, me dejó regalito. Le dije, ok, Conan, Ya entendí. vendo la moto. No usé más la moto, no me dejó más esos regalitos. Bueno, yo aprecio lo que vos decís, la verdad que me cuesta entender ese tipo de relaciones, pero de cualquier modo, como iba a cerrar el programa antes con el tema de la esclavitud, ya no lo tomo. Tampoco lo tomo, digamos, con lo que hablamos recién, con el tema de la traición.
que en política es un concepto distinto a lo que entendemos los seres humanos. Y espero que vos lo mantengas como los seres humanos. Yo lo y mantengo no como los seres políticos. humanos, no como los ladrones de la política. Gracias, Javier. Nos Gracias, vemos Roberto. otro Gracias, día. Javier. Vamos a hacer un pequeño corte para despedirnos luego y agradecer la paciencia de quienes nos siguen en este programa. El querido Sebastián. ¿Cómo andás, después el otro. Sebastián? En un minuto, Gran por valor. favor. En un minuto. Tengo 2 libros acá. ¿Cuál querés, Javier? ¿Derecho o izquierda? Izquierda, cualquiera. ¿Izquierda? No, bueno, sí, sí. No, está bien. Elegí el... Agradecemos el que nos trajo Javier, que además está dedicado. Y el nuevo libro de Eduardo Duhalde, El poder moral. Que lo más interesante de Duhalde, más allá de los temas de salud que tiene, etcétera, es que lo fue a ver a Bukele. Y no ha habido ningún periodista, ni siquiera nosotros, que se haya interesado por saber qué es lo que él vio de Bukele. Porque Bukele es todo lo diferente a lo que fue Duhalde en el gobierno. Y es bastante interesante, después de haberlo escuchado a Milei, de escucharlo de Bukele, ver cuál es la reflexión o el pensamiento de Duhalde sobre este acontecimiento. No, tal vez por eso Scioli dijo está a la derecha de Bukele, porque juega al ajedrez con Duhalde, Duhalde le habrá contado a Scioli. No sé, no creo que Duhalde se entretenga tanto tiempo con Scioli. Puede ser. Gracias. Como siempre nos olvidamos un montón de material y le pedimos una disculpa a nuestro amigo que nos sigue. Gracias.